Muy buenos días. El día de hoy en este panel de mesa le preguntaremos a nuestros invitados cómo es su profesión, qué influye en la ética, valores, las ODS, así como también conflictos que han tenido en su profesión y qué consejos podría darnos para los nuevos profesionistas en formación. Al final encontrarán un documento con nuestras conclusiones. Sin más por el momento, comenzamos. Buenos días, el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Wendy Fanny Brito Loesa, quien es QFB y maestra en Ciencias Químicas. Buenos días, maestra. ¿Podría darnos un resumen, por favor, de su currículum vitae? Wow, ok. Bueno, yo soy egresada de esta facultad en 1989. Concluí la carrera de químico farmacéutico biólogo. Después estudié siempre en esta misma facultad la maestría en ciencias químicas con especialidad en química orgánica. Después me fui a estudiar un doctorado a la Universidad de La Laguna en España, pero pues desafortunadamente no lo concluí por diferentes razones, ¿no? Estuve aquí en la facultad desempeñándome primero como profesor, después estuve en un cargo administrativo como jefe de la unidad de posgrado de investigación, después estuve como directora de la facultad y finalmente regresé a ser profesor. Ya llevo en la universidad 34 años de trabajo. Y pues he tenido mucha fortuna en trabajar en proyectos de investigación relacionados al estudio de las plantas medicinales, de los productos naturales, de la enseñanza de la química. He dado asignaturas en más de 20 diferentes, desde cuestiones que tienen que ver con el área de sociales, como por ejemplo el taller de prácticas profesionales, de servicio social, el contexto de la profesión, la didáctica de la química, etcétera, hasta muy duras como tienen que ser las de química orgánica, las de análisis instrumental, etcétera. Tengo algunos artículos publicados, poquitos, porque pues más bien mi carrera fue en el área administrativa, ¿no? O sea, fueron 7 en la jefatura de UPI y 8 en la dirección, fueron 15 años en el área administrativa. Wow. Sí. ¿Usted me podría decir cómo influye la ética y los valores en su carrera? Bueno, la ética es algo que se relaciona con cada persona y con los valores que aprende a lo largo de su vida, ya sea desde el ámbito personal como en su formación, los diferentes niveles educativos que avanzan, ¿no? O sea, tanto influye la formación en primaria, secundaria, media superior, en la universidad, etcétera, como la familia. Una vez que tú obtienes esos valores, desempeñarte de una manera no ética o antiética, pues depende de tu decisión como persona, ¿no? Y en el aspecto de la carrera de QFB, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos, porque una decisión que nosotros tomemos que no sea ética va a influir definitivamente en la vida de una persona, ¿no? Sí. Que puede ser su salud, en la información que reciba, en cuestiones de los medicamentos que tome, los alimentos que consuma. Es algo muy complicado, ¿no? Entonces, también influye grandemente en lo que es la formación de los alumnos, puesto que pues, mi carrera sí es de QFB, pero la gran mayoría ha estado ligada a lo que es la formación de estudiantes, ¿no? Durante muchos años de estar dando clase. Entonces, si uno no se conduce con los valores que debe, pues es mal ejemplo para los alumnos, es deficiente la información o el conocimiento que
les ayuda a conseguir, y eso obviamente va a repercutir en la vida profesional o personal de la persona, ¿no?, que se está formando. Entonces por eso es muy importante, ¿no? Sí. ¿Nos podría contar de algún dilema ético que usted ha vivido durante su carrera profesional? Pues un dilema, pues hay muchos, ¿no? Desde a qué se decide uno formar, cómo aborda estas cosas. Por ejemplo, siendo estudiante, en mi formación en las prácticas profesionales fue en el CIMBESTAB, en el área de manejo de análisis de alimentos. Y ahí pues hacíamos muchísimas muestras, muchísimas, y con reactivos que pues podían llegar a ser tóxicos, ¿no? O sea, por ejemplo, un ácido sulfúrico concentrado, ese tipo de cosas. Entonces nos enseñaron a utilizar mucho o muy bien los pipeteadores, ¿okay? Y pues manejábamos 40, 60 muestras al día, así que pues era muy fácil o muy rápido para nosotros utilizar estos pipeteadores. En esa época, estoy hablando de 1987, 1988, cuando empezaba a circular las noticias sobre el VIH y las nuevas cuestiones que se tenían que, las nuevas recomendaciones que se tenían que adoptar para evitar contaminarse, ¿no?, o contagiarse en este campo, ¿no? Desafortunadamente, entre los profesores que tenía yo en esa época, había algunos que eran reacios a utilizar una perilla para pipetear, porque decían que el suero que se obtenía de una persona era muy poca cantidad, y que si luego se iba al pipeteador se iba a desperdiciar, y entonces ibas a tener que sacarle una nueva muestra a la persona, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Y yo era reacia a pipetearlo con la boca, porque en aquella época así se hacía, porque decía, pues nos podemos contagiar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues tuve que platicar mucho con mis profesores, tuvimos que investigar mucho acerca de eso, hasta que finalmente yo demostré que tenía la capacidad para hacerlo con la perilla, para pipetear, la de 3 días, y pues mis profesores accedieron a que hiciéramos ese tipo de cuestiones, porque se dieron cuenta de que era para el beneficio, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Exacto, sí, para el cuidado de todos nosotros. Entonces esa fue alguna de las conflictos, ¿no?, que pudieron haberse presentado dentro de mi carrera como estudiante. Y pues como ya empleado o profesional del área, igual pues hubieron muchas decisiones de, por ejemplo, acceder a una beca para ir a estudiar estudios y ese tipo de cosas, ¿no?, que también son muy, muy complicadas y te exigen muchísimas cosas, ¿no? Esas son algunas de las experiencias. ¿Cómo considera usted que su profesión beneficia a los ODS? Bueno, nosotros en la química podemos beneficiar mucho en muchos de los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente, disminuir esas emanaciones, hacer mayor investigación para el desarrollo de esas nuevas metodologías que se requieren para evitar contaminar más. Muchas veces tenemos mucha mala información, también es muy importante que las nuevas generaciones se formen bien, porque a veces no es por cuestión de maldad, o sea, alguien no se levanta y dice hoy voy a generar bolsas de plástico para contaminar el medio ambiente, ¿no? Sí. Sino que, de hecho, yo viví la época en que se empezó a utilizar las bolsas de plástico y se promovían como algo benéfico para el cuidado del medio ambiente. O sea, el eslogan en aquella época era algo así como usa bolsas de plástico, salva un árbol, ¿ok? Eso te estoy hablando de los 70 y tantos, que era yo niña, iba yo con mi madre al mercado,
Y eso era lo que nos decían, ¿no? O sea, no uses las bolsas de papel porque vas a contaminar. Obviamente, pues la investigación no llegó hasta donde tenía que llegar y que años después esas bolsas de plástico estaban generando más problemas porque estaban en los mares y eran comidas o consumidas por las tortugas, etc. Pero también ahí no es el problema de la bolsa, no es el problema del químico de la bolsa, sino que el problema es de la inconsciencia de la gente que las deja tiradas por cualquier lado, ¿no? Si esas bolsas tuvieran un lugar adecuado para disponerse, pues no estarían generando ese problema, ¿no? Entonces, obviamente, todo ese tipo de cuestiones es trabajo de la química y obviamente ahí puede contribuir la química muchísimo. La otra es, como nosotros como docentes, pues formar muy bien a los estudiantes pues para que ustedes puedan tomar mejores decisiones de las que tomamos nosotros como generación, ¿no? Ese es un segundo ámbito en el que puede contribuir mi formación, ¿no? Y tercero, bueno, pues en el área que yo manejaba del estudio de plantas medicinales, etcétera, pues obviamente la búsqueda de medicamentos, etcétera, para atender problemáticas para un mayor número de población, pues también contribuyen, ¿no? O sea, en muchísimos aspectos podemos encontrarle cómo contribuye a estos objetivos del desarrollo, ¿no? Pero pues sí hay que hacerlo con conciencia y con ética. Así es. Y un consejo que usted tenga para las nuevas generaciones que están en proceso de formación. Pues lo que yo siempre les digo, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención de las nuevas generaciones es que abogamos o abogan por mucha libertad, ¿ok? Abogan por tener derecho a hacer esto, aquello y lo otro, ¿ok? Pero no escucho que también se abogue por cuáles son las responsabilidades, ¿ok? Entonces, un derecho siempre conlleva una responsabilidad, una libertad siempre conlleva una responsabilidad. Entonces, es muy importante que nosotros nos fijemos como jóvenes en eso, ¿no? Ok, bueno, estos son mis derechos, tengo todas estas libertades, pero ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Okay? Y pues hacernos cargo de nuestras responsabilidades antes de exigir los derechos o las libertades, ¿no? Sí. Ese sería un consejo que les podría ayudar, ¿no? Muchas gracias, maestra, es todo. Le agradezco Al mucho su contrario, tiempo. a ustedes, gracias. Muy buenos días, queridos compañeros. Me encuentro aquí presente con la docente Diana Patricia Reyes Manzanero. ¿Podría indicar su profesión, por favor? Ok, ¿qué tal? Buenos días. Yo pues soy QFB, soy egresada de aquí de la Facultad de Química y pues tengo una maestría en Ciencias en Salud Pública con énfasis en Administración de Servicios de Salud. Y pues actualmente soy docente y estoy en la responsable de la área de servicio social y de prácticas profesionales, además de que pues soy docente y doy algunas asignaturas como es normatividad de legislación. Ok. Para continuar con esta dinámica, ¿me podría comentar rápidamente su currículum vitae, un poco más resumido? Bueno, yo pues antes de entrar a trabajar aquí a la universidad, estuve trabajando en la Secretaría de Salud como química en el laboratorio del Centro de Salud Urbano de la Secretaría de Salud y posteriormente pues estuve como alrededor de unos 10 años trabajando en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Estuve en el Departamento de Insumos y Regulación de los Servicios de Salud bueno, empecé ahí como dictaminadora, luego como responsable del departamento de un área como coordinadora y después como jefa del departamento. Y ya estando ahí empecé a dar clases aquí en la facultad desde el 2004 por horas y ya después de tiempo completo desde el 2006 estoy trabajando aquí en la facultad. Y pues estoy adscrita al Centro de Información de Medicamentos con los cuales colaboro en algunas actividades con proyectos de investigación o también en algunas actividades de difusión de lo que es el área de farmacia, ¿no? Sí, son muchísimos años, la verdad, es impresionante. Para ahí igual me gustaría hacer unas preguntas.
por ejemplo, de qué manera influyó la ética y los valores en la vida universitaria que ha tenido. Bueno, la ética y valores, éticas como tal no tuve una asignatura, pero sí puedo pensar que pues mis profesores que me dieron las asignaturas, muchos de ellos ya estaban en campo, estaban trabajando fuera como químicos en algunas instituciones. Y yo creo que esto pues me dio mucho de ejemplo en la forma en que ellos nos explicaban y nos presentaban casos de que ellos vivían en su trabajo externo. Y de alguna manera eso me fue marcando y me fue dando pie a entender muy bien de qué manera debo llevar mi profesión desde el punto de vista de la ética y como futuro profesionista. Okay. Como segunda pregunta, ¿me podría explicar si en algún momento tuvo un dilema o un conflicto durante toda su profesión? Bueno, desde el punto de vista de la ética, Sí. bueno, en el área de regulación sanitaria en la cual estuve elaborando, pues mi actividad era vigilar el cumplimiento de la normatividad. Entonces ahí habían algunas situaciones en las cuales se presta mucha corrupción en esta área, porque son quienes vigilan los establecimientos. Por ejemplo, tuve una situación con medicamentos de muestra médica, que son medicamentos que no se deben de poner a la venta. Claro. Entonces, estaban mucho más abierta el proceso, la venta, ¿no?, de estos medicamentos. Entonces, implementé algunas estrategias en el departamento donde yo trabajaba para poder identificar qué establecimientos los estaban manejando y, por lo tanto, poder realizar una visita de verificación. Se descubría que estaban vendiendo medicamentos en muestra médica y eran pues susceptibles de que se les aplicara una medida de seguridad. Y esto pues generó mucho descontento porque es toda una mafia, ¿no?, en el manejo de estos productos. Entonces sí estuve con algunas situaciones de soborno que las empresas pues acudían a mí con algunas presiones de ese tipo, pero pues realmente yo siempre he sido muy normativa y he estado trabajando de manera apegada a mi ética. Sí es fuerte escuchar esa clase de circunstancias en un área que debe estar bien controlada, la verdad. Sí. ¿Y tuvo algún impacto en algún ámbito social, ambiental o económico? O sea, ¿su profesión tuvo algún impacto en alguna de esas áreas? Bueno, la profesión de COFB sí tiene el impacto en la parte social, ¿no? Yo como en el área que me formé, que fue salud pública, tiene mucho énfasis en la parte social, ¿no?, en la parte de, por ejemplo, los determinantes en la salud de la población, en la parte social, y en la cual podemos nosotros como COFB identificar ciertos factores que pudieran estar influyendo en que se presente una determinada enfermedad. Y como COFB apoyar en esta identificación de estas enfermedades, ¿no? Entonces podemos ver ese impacto que podemos tener en la población. Y otro impacto muy fuerte que tenemos que aprender a manejar es el impacto ambiental, ¿no?, el manejo de los residuos peligrosos, el manejo de los residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Yo creo que es uno de los impactos también muy grandes que podemos nosotros tener como COFBs. Ok, sí, me imagino que tenemos que llevar toda una vigilancia y un control sobre ella, ya que, como he mencionado, pues problemas al futuro. Y mi cuarta pregunta es si tiene algún consejo para todos los nuevos en estas formaciones y nuevas generaciones. Bueno, ahí en ese caso yo les aconsejaría que realmente se den cuenta que revisen su plan de estudios, que identifiquen cuáles son sus perfiles de egreso y que pues también no se encierran muchas veces a estudiar, a pensar solamente que van a ser COFB, sino que también pueden tener otras vertientes, otras áreas en las cuales pueden desempeñarse, desarrollarse y también impactar en la salud de la población, y que tengan como un objetivo importante que su trabajo como químicos tiene un gran papel en lo que es el área de atención médica, en el grupo multidisciplinario en el que pudieran estar trabajando. Claro, tiene un área muy amplia de aplicaciones. Sí. Nuestra última pregunta sería,
Bueno, esa es mi última pregunta. Ok. Bueno, le agradecería muchísimo el tiempo que se tomó para contestar nuestras preguntas y sobre todo es gratificante escuchar su profesión, cómo la ha transcurrido, los impactos y el consejo, que es lo más importante también, y sobre todo la experiencia que ha tenido. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, siguiendo con la mesa panel, tenemos al UFB, Julio Francisco Chansi. Buenas tardes, químico. Buenas tardes. Bien, para continuar con esta dinámica, ¿podría explicarnos un poco o introducirnos con su currículum vitae, por favor? Bueno, pues soy egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Tengo unos cursos diplomados en bajo de sangre, en hematología, en biología y en toxicología. Actualmente pues trabajo en un laboratorio de análisis clínicos particular y en un laboratorio químico de la Secretaría de Seguridad Pública. Siguiendo con las preguntas, ¿de qué manera influyeron la ética y los valores en su vida universitaria? Bueno, la ética es lo que rige el comportamiento de las personas, porque va a decirle lo que está bien y no, su forma de comportarse. Y los valores, pues, es, por ejemplo, el compromiso, cuando entras en la carrera, ¿sí? Pensar en uno mismo, de estar allá, de que vas a hacer las cosas bien, ¿sí? La libertad está allá. ¿Podría mencionarnos acerca de algún dilema ético que haya vivido a lo largo de su profesión? Bueno, en la cuestión de análisis clínicos se manejan muchos estudios confidenciales, ¿sí? Y unos más que otros. Por ejemplo, en la cuestión de las infecciones, me ha tocado parejas de personas que vienen a hacerse estudios, por ejemplo, de VIH, que quieren conocer el resultado de su pareja, pues no se le puede dar. Esos resultados no le corresponden al paciente, ¿sí? Ese sería uno. Otro podría ser la prueba de paternidad. La prueba de paternidad, hay gente padres que quieren hacerse de la obligación de un hijo y pues vienen con la intención de ofrecerte algo para cambiar el resultado, ¿no? También puede ser por el lado de la madre, ¿no? Donde quiere que un resultado diga que es el padre para obtener un beneficio, ¿no? Y aquí es donde entra uno de moral, ¿no? Tu ética de no aceptar ese tipo de situaciones. Claro, porque pues tiene la cuestión del bien y el mal, y pues todo lo que involucra esa parte de que pues si hago esto se va a perjudicar mi trabajo, pero tal chance pierda un cliente, pero esta es la cuestión de que pues la parte profesional que debemos tener, ¿no? Como, pues en este caso como graduado, como profesionista ya ejerciendo su labor. Bien, la tercera pregunta sería, ¿cuál es el impacto de su profesión dependiendo de distintos ámbitos, ¿no? Ya sea el ámbito social, ambiental y económico? Y si es de parte negativa o de forma negativa, ¿cuál sería una forma de minimizarlos? Bueno, el laboratorio de análisis clínicos, químicos, son pilares fundamentales del diagnóstico y tratamiento del paciente. Los resultados influyen muchísimo en la forma como va a llevar esa persona ese tratamiento de su enfermedad, ¿no? Es fundamental los laboratorios. Entonces el impacto es en la salud, ¿sí? En la salud, hacerlo bien para que pueda tener un buen tratamiento del paciente, ¿sí? Eso sería. ¿Qué malo puede haber? Hay gente que puede lucrar con eso, no aprovecharse de las personas para poder sacar más dinero, para poder beneficiarse más, ¿no? Eso sería una forma en que sería un impacto negativo. Otro sería no hacer a conciencia los estudios, los análisis y dar un mal resultado, ¿no? Y obviamente pues, tendrían un mal pronóstico de la recuperación de sus enfermedades, ¿no? ¿Cómo se puede minimizar? Pues en esa parte pues siempre hay que minimizar el error humano, generando protocolos para que no fallar en la realización de los análisis, ¿sí? Y pues el otro sería la cuestión de la ética de cada persona y no abusar de aprovecharse en ese momento de la persona en la cuestión del pago, ¿no?
eso ya queda de cada quien, ¿no? Definitivamente. La siguiente pregunta, ¿de qué manera influye su profesión a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la OMS? Bueno, el laboratorio en sí, yo creo que sí tiene una parte fundamental en eso. Actualmente se está viviendo por la pandemia, ¿sí? Laboratorios de investigación que están creando estas vacunas que pues nos han ayudado muchísimo en este tiempo de pandemia. Entonces, hay una parte fundamental. Otra sería la parte del ambiente. Hay laboratorios que están trabajando en la cuestión de la contaminación del planeta y están minimizando esos factores que están creando problemas a todos. Y en el caso de la salud, pues te repito, es la parte donde nosotros ayudamos a que el paciente se recupere, se rehabilite. ¿Cómo? Pues dando unos resultados bien que le pueden servir para su misma enfermedad, para que su médico para que pueda tener ese tratamiento adecuado. Y en base al resultado de laboratorios y de otros estudios. Y ya por último, ¿tiene algún consejo para los nuevos profesionistas en formación? Bueno, que no se limiten, ¿no? El área de la química es un área muy grande, ¿sí? Existe el área de investigación, ¿sí? El área de la industria, el área de los alimentos, la farmacéutica, es el área clínica, ¿sí? Entonces es una serie de áreas donde pueden desempeñarse y conocerlas para que sepan que es muy extenso esto. Químico, muchísimas gracias por tu tiempo y su participación. Una gracias.